Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, la idea de este video es ayudarlos a resolver unas prácticas de Excel, ayudarlos y ayudarlas que son dos trabajos prácticos y de paso contarles un par de tips o cosas que tienen que saber de Excel para poder resolver estos trabajos prácticos y otras actividades. Bueno, primero que nada contarles que Excel es una planilla, es un software, es decir, es un programa que es una planilla de cálculos que es del paquete Office. Dentro de Office está el Excel, está el Word, que son programas que se utilizan para trabajar con la información de manera automática, es decir, trabajar en informática para trabajar de manera automática más rápido, y para cada una de estas aplicaciones, de estos programas en realidad, están destinados a algo. Por ejemplo, el Word ustedes saben que es un procesador de texto. Bueno, Excel es una planilla de cálculos. Está dividida, o está en realidad, se presenta el área de trabajo en esta cuadrícula. Ahí la voy mostrando. Que esto en realidad es el área de trabajo. Cuando ustedes impriman, si imprimieran esta hoja, sí saldría en blanco, no saldría con esto. Que esto son las distintas celdas que tienen Excel. Excel está dividido en filas y columnas, y la intersección de la columna con la fila es la celda. Por eso, primer tips o dato importante, a Excel siempre le va a importar dónde está el dato, la información, y no el dato en sí. Es decir, si por ejemplo acá está escrito un 100, le va a importar que está en E3, no que hay un 1000 o el número que haya. Bueno, eso es una de las primeras cuestiones. Y a su vez tiene también, acá abajo donde dice hoja 1, yo puedo ir creando distintas hojas que en realidad son como libros, se les llama en Excel. Por ejemplo, acá podría ponerle, que le voy a poner cambiar nombre, aprieto el botón derecho sobre ahí, cambiar nombre, gastos. Entonces poner distintas solapitas con distintos nombres para irme guiando. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es trabajar directamente sobre el ejercicio, y mientras estemos resolviendo el ejercicio les voy explicando algunas cuestiones importantes. El ejercicio decía, crear la siguiente tabla con las fórmulas necesarias para que calcule los totales de cada mes y el total del trimestre. Es decir, que va a calcular el total de cada mes de estos gastos, el total acá, de este gasto, el total acá, y a su vez va el total del trimestre, es decir, va a calcular el total de acá. Bien, para esto le tenemos que hacer la fuente, le tenemos que elegir una fuente determinada que es Book Antigua. Tenemos que hacerle bordes y sombreados, que se refiere a hacer este tipo de tabla. Tenemos que elegir el tamaño de la letra entre 14 y 10, es decir, el título debe estar en 14 y el resto debe estar en 10. Tenemos que ponerle color a la letra que utilicemos. Tenemos que combinar celdas. Fíjense que acá el título está como todo en una celda. Y tenemos que ponerle una etiqueta a la hoja. Etiquetar la hoja. Debe ser ponerle el nombre, esto que figura acá, gastos familiares. Así que bueno, vamos para acá. Les voy a explicar un poco. Bien, acá yo lo que hice fue escribir los datos como si los hubiesen escrito a mano. ¿Qué precauciones tuve? A la hora de escribir me aseguré de escribirlo en cada una de las celdas específicas. No me pasé para otra celda. Le va a pasar que a veces ustedes escriben una palabra o un título en realidad, el mercado de Carlitos, y pareciera que está en la otra celda. Pero fíjense que si yo quiero escribir acá en G2, esto se escribió en F2. Entonces si yo quiero ensanchar esto, lo que puedo hacer es venirme acá arriba a la intersección de las columnas, hago doble clic y se hace automático, o hago un clic y voy arrastrándolo para ensancharlo. Eso es para que se vea lo que está escrito dentro de la celda. Bueno, pero una de las opciones era elegir una determinada letra. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todo aquello que escribí. Me vengo aquí donde dice fuente. En fuente va a estar todo lo relacionado a la letra. Es decir, va a estar el tipo de letra, que era book antigua. Escribo acá para que me aparezca, porque yo ya sé cuál es la letra, entonces la escribo y listo. Me dice también que tenía que tener un tamaño 14, entonces selecciono el título y le pongo de tamaño 14. Acá estoy haciendo todo lo relacionado a la letra. Selecciono todo el texto, esto tenía que ser de tamaño 10.
Bien. Decía que le ponga color a la letra. Selecciono. Esta A que está ahí con la... es para ponerle color. Le vamos a poner un color que se vea ahí, un azul, no sé si llegará bien. Decía que había que colocarle bordes y sombreados. Bueno, bordes es, porque recuerden que esta cuadrícula que está acá es para trabajar, no sale impresa. Entonces yo lo que tendría que hacer es seleccionar, por ejemplo, todo esto de acá y colocarle en este que está acá en fuente, elegir todos los bordes. Lo mismo para esto. Elijo todos los bordes. Tenía sombreados. El sombreado, si quieren seleccionar más de una cosa, o sea que estén intercaladas, seleccionan y presionan control y puedo marcar ahí y ahí. Y el baldecito con el relleno, que está acá en fuente, todo en fuente hasta ahora, es el sombreado. Y ahí le hace un sombreado. Acá creo que decía primer trimestre, a ver, me voy a fijar. Sí, primer trimestre. Vamos a poner primer trimestre. Y también creo que tenía un borde y un sombreado. Y acá decía totales. Totales. Y también tenía todo un bordes y sombreado. Bueno, algo que pide... combinar celdas. Combinar celdas es cuando ustedes tienen que unir más de una celda. Esto lo pueden hacer en forma horizontal o en forma vertical. Combinaba acá todas estas celdas, creo que las combinaba para que esto quedara tipo un título. Entonces yo selecciono las celdas que quiero combinar. Me vengo aquí a la parte de alineación, que es donde van a poder centrar. Ahora vamos a alinear un poco. Centrar, digamos, alinear el texto arriba o abajo. Bueno, en este caso vamos a elegir combinar y centrar. Y ahí, de todas esas celdas, genera una única celda. La alineación, por ejemplo, que yo quisiera destacar estos números, le podrían poner acá, centrado. Esto que está acá, enero, febrero, marzo, ustedes quieren que sea un poquito más ancho, así como ensanchamos hoy para la palabra, podemos ensanchar acá para que sea como un encabezado. Entonces acá podemos poner al medio, centrado y centrado. Este es lo mismo, centrado y centrado. Bueno, vamos a lo que serían las fórmulas, así ya vamos terminando el ejercicio. Dice, luego de realizar la tabla, obtenga los totales. Calcule el promedio de gastos del primer trimestre, el máximo. Bien, vamos a esto. Luego de realizar la tabla, obtenga los totales. O sea, los totales van a ser la suma del mes de enero, la suma del mes de febrero y la suma del mes de marzo. Entonces nos venimos acá y ahora vamos a aprender algo sumamente importante también y otra de las cosas principales por lo cual se usa Excel. Hacer fórmulas que permitan realizar ellas la operación y no tener que hacerla yo con una calculadora. Es decir, a través de los valores que están ingresados en Excel, yo voy a poder realizar todo tipo de fórmulas, porque Excel es una planilla de cálculo, pero no es de cálculos exclusivamente matemáticos, es de cálculos de la matemática, de la aritmética, de la lógica, de la administración contable o de un montón de áreas. Bueno, entonces vamos a sacar el total de todo esto. Lo que yo tendría que hacer es sumar 5 más 10 más 15, pero vamos a hacer la función de suma. ¿Cómo es la función de suma? Siempre que quieran hacer una fórmula o una función en Excel, tiene que comenzar con el signo igual. Si no lo hacen, no va a saber Excel que estamos haciendo una fórmula. Entonces nos paramos donde la queremos realizar, ponemos igual, suma, que es la operación que queremos hacer. Abrimos paréntesis. ¿Por qué abrimos paréntesis? Porque vamos a trabajar con un conjunto de números. Si yo fuera a trabajar nada más que, por ejemplo, con el 5 y con el 10, lo que tendría que hacer es seleccionar donde está el 5, es decir, donde está B4, y seleccionar donde está el 10, B5. Pero ahora, como vamos a trabajar con un conjunto, abro paréntesis. Selecciono ese conjunto. Fíjense que acá arriba me lo va escribiendo. Me dice igual, suma, y me dice, ¿qué querés sumar? Vendría a ser la traducción de esto. Desde B4, que es la primera que está ahí, 2 puntos para elegir un conjunto, B10, cierro paréntesis porque es eso lo que yo quiero sumar. Entonces le doy Enter y ahí me hizo la suma de todo esto. Y ahora vamos a aprender otra de las grandes ventajas que tiene Excel. Que todo aquello que tenga sentido, que tenga lógica, que yo pueda aplicarlo, puedo usar una herramienta que se llama autorrelleno. Esa herramienta de autorrelleno va a completar aquello que
yo quiero, por ejemplo, los días. Yo podría poner acá lunes y después del lunes ustedes saben que continúa el martes, el miércoles, el jueves. Entonces si yo fíjense, me vengo acá, me acerco debajo del margen derecho, debajo a ese cuadradito y hago clic, me completa los días automáticamente. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque yo aplico una fórmula y al lado voy a querer aplicar la misma fórmula, es decir, voy a querer que sume esta columna. Y al lado voy a querer que sume esta columna. Entonces yo puedo arrastrar esto que está acá, desde la herramienta autorrelleno, no de cualquier lado, desde el cuadradito ahí, arrastro y lo completa automáticamente. ¿Y por qué elegimos la celda? Ponemos B4 y no escribimos directamente los números. Bueno, por ejemplo, si acá este 5 pasara a 100, fíjense qué pasa con el 140 acá abajo cuando le doy enter. Automáticamente se actualiza el valor, muestra el resultado. Bueno, continuemos resolviendo esto. Dice, calcule el promedio de gastos del primer trimestre. Bien, el promedio de gastos del primer trimestre. Vamos a tener que colocar acá y hacer los promedios de gastos de ese trimestre. Entonces, para hacer eso, vamos a pararnos acá y vamos a utilizar la fórmula de promedio. Nos paramos acá y ponemos igual, promedio, que es la fórmula de promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos de dónde queremos aplicar ese promedio. Nosotros, en la vida, digamos, en lápiz y papel, si quisiéramos calcular el promedio de estos tres valores, lo que haríamos es sumar 100 más 10 más 15 y dividirlo 3. En este caso aplicamos una fórmula de promedio para que lo haga automáticamente y después pueda autocompletar el resto, porque van a querer hacer la misma operación. Entonces le damos enter, pum, me saca el promedio y arrastro hacia abajo para que se complete automáticamente. Bien, vamos con... ¿qué más hay que hacer? A ver. Calcule el promedio de gastos del primer trimestre. Bien, lo calculamos. El máximo gasto en luz y el mínimo gasto de teléfono. Utilice las funciones correspondientes. Bien, acá en teléfono tenemos que calcular el máximo. Entonces le vamos a poner máximo acá para que se sepa qué es. O acá abajo, me voy a parar acá, voy a poner máximo para que lo vean teléfono. Y mínimo, me olvidé que era, a ver. Y mínimo, no, mínimo gasto de teléfono y máximo luz, me equivoqué. Entonces acá vamos a poner en máximo luz. Al caso para aplicar la fórmula va a ser lo mismo, ¿no? Pero bueno, mínimo teléfono. Bueno, ahora vamos a aplicar una función, otra función es conocida, que es la del valor máximo y la del valor mínimo, que es una fórmula que se puede aplicar en una selección de valores y me va a devolver en el caso del máximo el valor máximo y en el caso del mínimo el valor mínimo. ¿Cómo se hace esta fórmula? Igual, max de máximo, abre paréntesis, seleccionan los valores que queremos comparar, en este caso queremos la luz, así que nos venimos a la luz, seleccionamos, cerramos, le damos enter y me devuelve el máximo. ¿Voy a poder arrastrar la fórmula acá? Obvio que no, porque acá estoy calculando el máximo. Si yo arrastraría hacia abajo, arrastraría una fórmula para nada, para calcular el máximo. Si yo quiero calcular el mínimo, lo que tengo que hacer es ponerme acá, igual, min, abro paréntesis, voy a mínimo de teléfono, busco teléfono aquí, selecciono los valores, cierro paréntesis, le doy enter y ahí me calcula el mínimo. Bueno, hasta ahí vamos. Veamos qué más queda. Realizar un gráfico con la información que deseen. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora es hacer un gráfico con lo que nosotros querramos. A la hora de hacer un gráfico en Excel, lo más importante es tener en cuenta qué datos queremos graficar para seleccionarlos antes de hacer. Es decir, tener en cuenta qué quiero graficar. Por ejemplo, que yo quisiera graficar los gastos del mes de enero. Lo que tendría que hacer es seleccionar los gastos, la columna de enero y los gastos. Entonces me vengo a insertar, gráficos recomendados. Tengo un montón de gráficos, pero voy a los recomendados. Si no, yo puedo elegir de barras, de línea. En este caso conviene uno de barras. Sabemos que el de torta por ahí conviene para los promedios. El de líneas para las tendencias. Pero eso, bueno, a medida que van investigando, lo van a ir sacando. Le damos a aceptar. Y listo, ya me hizo mi
gráfica de... La voy a correr un poco, ahí la puedo mover un poco. Mi gráfica de gastos del mes de enero. Fíjense que acá arriba cuando seleccionan el gráfico aparece el diseño, que lo pueden cambiar, elegir algún otro que a ustedes les guste. Y también podemos cambiar el formato, que esto ya sería más ponerle un título, agregarle esas cosas. Bien, veamos si nos quedó por resolver algo. Creo que me quedó esto de etiquetar la hoja, que vendría a ser ponerle gastos familiares. Entonces me vengo acá, hoja 1, recuerden abajo, botón derecho, cambiar nombre y ponemos gastos familiares. Ahí estamos. Bueno chicos, bueno chicas, espero que esto les resulte útil, puedan resolver el ejercicio y cualquier cosa, estamos en contacto. Nos vemos, chau chau.